Pensemos por un momento en una decisión. Una que no solo evitó que un movimiento recién nacido se rompiera en 1000 pedazos, sino que de hecho marcó el futuro de una de las comunidades más grandes del mundo. Bueno, hoy vamos a desmenuzar precisamente ese momento clave. Y es que, piénsenlo, toda organización, da igual si es una startup de tecnología o un imperio de la antigüedad, llega a un punto de quiebre, una encrucijada. Tiene que decidir, ¿nos quedamos con lo de siempre, con nuestras raíces, o nos abrimos a lo nuevo, al mundo? Pues bien, ese fue justo el dilema, el desafío monumental que enfrentó el cristianismo en sus inicios. Entonces, la pregunta del millón, la que vamos a analizar a fondo, es esta. ¿Cómo fue que un movimiento que nació siendo muy judío decidió de pronto abrirle las puertas al mundo entero? Y la respuesta es, bueno, es fascinante. Nos dice muchísimo sobre cómo nacen las grandes ideas y sobre todo cómo se navegan los conflictos que parecen no tener solución. A ver, la respuesta que casi todo mundo conoce, la versión oficial, digamos, es la de una reunión súper armoniosa. Una historia de paz, de consenso, de guía divina, todo se resuelve de forma perfecta. Pero, y aquí viene lo bueno, como vamos a ver, esa es solo la mitad del cuento. Ok, vamos a empezar por ahí, por esa versión ideal. Porque este evento se presenta muchas veces como el ejemplo a seguir, el manual perfecto de cómo una comunidad tiene que tomar decisiones importantes. Y no es una exageración. Miren, hasta el día de hoy, esta reunión es vista como el gran modelo, la figura paradigmática para tomar decisiones en conjunto. Es, básicamente, el estándar de oro. Así que sí, se nos vende como el modelo perfecto para decisiones difíciles. Pero, ¿de verdad fue así? Aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Fue un proceso tan limpio, tan ordenado? ¿O fue la realidad, como casi siempre, mucho más humana, mucho más caótica? Para entender por qué había tanto en juego, hay que ir al corazón del problema, a la tensión fundamental. La pregunta era, ¿este nuevo movimiento es solo para judíos, un club exclusivo, o está abierto para todo el mundo? Era literalmente una crisis de identidad sobre quiénes eran y, más importante, en qué se iban a convertir. Y teníamos básicamente dos bandos, dos polos opuestos. Por un lado, la Iglesia de Jerusalén, la casa matriz, súper arraigada en la tradición judía. Ellos decían, oye, si quieres unirte, tienes que hacerte judío primero, con todo lo que eso implica, circuncisión incluida. Y por el otro lado, teníamos a la Iglesia de Antioquía, un lugar mucho más cosmopolita. Ellos creían que con tener fe en Jesús era más que suficiente. Como se imaginan, el choque de trenes era inevitable. Muy bien, ahora sí, vamos a ver la historia oficial, la que nos cuenta el capítulo 15 del Libro de los Hechos. Según el autor de este libro, todo fue perfecto, un proceso súper ordenado, armonioso, inspirado. Los estudiosos le llaman una visión irénica, que es una forma elegante de decir pacífica. Y es clave entender que esto se escribió unos 30 o 40 años después, buscando mostrar la unidad que, con mucho esfuerzo, se había logrado. Y el proceso que describe es de manual, impecable. Miren, primero se junta una gran asamblea. Luego hay una discusión larga donde todos participan. Después, los líderes, Pedro y Santiago, dan unos discursos súper razonados. Y al final, ¡pum!, decisión unánime. Todo termina en paz y alegría para todos. Casi de película, ¿no? Y esta es la cereza del pastel, la conclusión triunfal. Se llega a un consenso perfecto, declarado nada menos que por el Espíritu Santo y nosotros. O sea, problema resuelto, crisis superada, todos felices y unidos. Un final de cuento de hadas, quizás demasiado perfecto. Bueno, agárrense, porque ahora vamos a meternos en la otra versión. Tenemos un testimonio de primera mano, escrito en el mero calor de la batalla, que nos cuenta una historia radicalmente distinta. Estamos hablando de la carta de Pablo a los Gálatas, y esto es clave. A diferencia del libro de Hechos, esto no es una reflexión tranquila años después. No, este es un documento escrito con sangre, sudor y lágrimas. Es polémico, apasionado, de alguien que estuvo metido hasta el cuello en el conflicto. Y miren, desde la primera frase, Pablo marca su territorio. Un tono súper desafiante.
Lo que está diciendo es, mi autoridad no me la dio ningún líder en Jerusalén, me la dio Dios directamente. Con esto ya nos prepara para lo que viene. Y aquí es donde las dos historias chocan de frente. Es increíble. Donde Hechos nos pinta una gran asamblea pública, Pablo dice que fue una reunión privada con los de arriba. Donde Hechos dice que se impusieron reglas, Pablo grita, a mí no me impusieron nada nuevo. Y lo más fuerte de todo, donde Hechos nos habla de paz y unanimidad, Pablo nos cuenta de una pelea pública en la que se enfrentó a Pedro cara a cara. Y este incidente es la bomba, porque pasó después de la famosa reunión de Jerusalén. Imaginen la escena. Pedro está en Antioquía, comiendo tranquilo con los creyentes no judíos, pero de repente llegan unos tipos más conservadores de Jerusalén y por miedo, Pedro se levanta de la mesa y se aparta. Pablo lo ve y explota. Lo acusa de hipócrita en público. Adiós a la imagen de paz y unidad duradera. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos versiones que se contradicen totalmente. ¿Cómo las juntamos? Bueno, aquí es donde entra el trabajo de detective de los historiadores. Y lo que sugiere el análisis es que la secuencia real de las cosas fue bastante más caótica de lo que nos cuenta Hechos. Si tratamos de armar el rompecabezas cronológico, la cosa empieza a tener más sentido. Lo más probable es que pasó así. Primero, la reunión privada en Jerusalén que cuenta Pablo. Segundo, el pleito público en Antioquía. Tercero, para apagar ese incendio es probable que ahí se emitieran las famosas reglas. Y cuarto, el resultado inmediato no fue la paz, sino una ruptura. Pablo y su compañero Bernabé se separan y cada quien por su lado. Entonces, para que quede claro, la historia de Hechos no es que sea mentira. Es más bien una perspectiva diferente. Es como ver la foto del equipo campeón levantando la copa, pero sin ver los entrenamientos duros ni las peleas en el vestidor. Es la foto del resultado final, de una paz que costó mucho trabajo conseguir, pero que se salta todo el proceso desordenado para llegar ahí. Y todo esto nos lleva a la lección de fondo. Porque, a ver, ¿de qué nos sirve saber toda esta historia de conflictos y desorden? ¿Por qué es incluso más valioso que la versión perfecta? Pues aquí está el meollo del asunto. Las decisiones que de verdad importan, las que duran, casi nunca salen de un proceso fácil y bonito. Al contrario, nacen del conflicto, del debate acalorado, de la tarea súper difícil de mantenerse juntos a pesar de no estar de acuerdo en todo. Un consenso real, uno que aguante, necesita tiempo. Tiempo para madurar. Y tal vez lo más increíble de todo es esto. Al final, en el Nuevo Testamento se quedaron las dos versiones. Las dos. La historia idealizada y pacífica de Hechos y la carta furiosa y personal de Pablo. El consenso que se logró fue tan sólido que se pudo dar el lujo de incluir ambas verdades. El ideal al que se aspiraba y la realidad desordenada de cómo se llegó a él. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Y si las comunidades más fuertes, las que de verdad perduran, no son las que se basan en acuerdos fáciles y rápidos, sino las que tienen el valor de meterse de lleno en sus conflictos más profundos? Quizá la verdadera fuerza no está en evitar la pelea, sino en saber pelear bien y a través de todo ese caos construir algo mucho más real y mucho más fuerte.